Romanos capítulo 8. Recibimos el Espíritu. Ahora pues, se acabó esta condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida te ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Esto no lo podía la ley, por cuanto la carne no le respondía. Dios entonces, para enfrentar el pecado, envió a su propio Hijo y lo puso de alguna manera en esa condición carnal y pecadora, y en esa misma condenó el pecado. A raíz de eso, la perfección que proponía la ley había de verificarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. El Espíritu nos conduce. Los que se guían por la carne piensan y desean lo que es de la carne. Los que son conducidos por el Espíritu van a lo espiritual. La carne tiende a la muerte, mientras que el Espíritu se propone vida y paz. No hay duda de que el deseo profundo de la carne es rebeldía contra Dios. No se conforma y ni siquiera puede conformarse al querer de Dios. Por eso, los que están bajo el dominio de la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no son de la carne, sino del Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tuviera el Espíritu de Cristo no sería de Cristo. En cambio, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo vaya a la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu sigue viviendo por estar en gracia de Dios. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales. Lo hará por medio de su Espíritu que ya habita en ustedes. Entonces, hermanos, no nos debemos a la carne, ni hemos de guiarnos por ella. De guiarse por la carne, ustedes irían a la muerte. Si ustedes, en cambio, acaban con las obras de la carne gracias al Espíritu, vivirán. Pues todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos para volver al temor, sino el Espíritu que nos hace hijos adoptivos, y en todo tiempo llamamos Abba, o sea, Papito. El mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Nuestra será la herencia de Dios y la compartiremos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él recibiremos la gloria. También el universo espera su redención. En verdad, me parece que lo que sufrimos en la vida presente no se puede comparar con la gloria que ha de manifestarse después en nosotros, y toda la creación espera ansiosamente que los hijos de Dios salgan a la luz. Pues si la creación se ve obligada a trabajar para la nada, no es porque ella hubiese deseado esa suerte, sino que le vino del que la sometió. Con todo, ella guarda la esperanza de ser liberada del destino de muerte que pesa sobre ella y de poder así compartir la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación sigue con sus gemidos y dolores de parto. Lo mismo nosotros, aunque se nos dio el Espíritu como un anticipo de lo que hemos de recibir, gemimos interiormente anhelando el día en que Dios nos adopte con nuestro cuerpo inclusivamente. Perseverar en la esperanza es lo que nos salva, pero ver lo que se espera ya no es esperar. ¿Cómo se podría esperar lo que se ve? Pues bien, esperar cosas que no vemos significa tanto constancia como esperanza. Además, el Espíritu nos viene a correr en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir de la manera que se debe. Pero el propio Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Y aquel que penetra los secretos más íntimos conoce los anhelos del Espíritu cuando ruega por los santos según la manera de Dios. ¿Quién nos apartará de Dios? También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha llamado según su propio designio. A los que de antemano conoció, también los destinó a ser como su Hijo, y semejantes a Él, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Por eso, a los que eligió de antemano, también los llama, y cuando los llama, los hace justos, y después de hacerlos justos, les dará la gloria. ¿Qué decir después de esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?
Dios que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con Él todo lo demás? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios si Él fue quien los hizo justos? ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo Jesús, el que murió, más aún, el que resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Las pruebas o la angustia, la persecución, el hambre, la falta de ropa, los peligros o la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas a la matanza. Pero no, en todo esto triunfaremos gracias al que nos amó. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes espirituales, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas del universo, sean de los cielos, sean de los abismos, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios que encontramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Explicación. Pablo describe la situación del hombre que conoce los mandamientos de Dios, pero que no ha encontrado su amor. No es un hombre salvado, sino más bien dividido. En el hombre hay algo bien dispuesto, el espíritu, y algo que resiste o que se muestra débil ante el deber, la carne. La carne no quiere decir el cuerpo. Esta palabra designa lo que en el hombre es débil, frente al deber y frente al Dios Santo. En la carta a los Gálatas, cuando Pablo habla de las obras de la carne, no solamente cita cosas del cuerpo, como borracheras o inmoralidad sexual, sino también deseos y sentimientos, tales como envidia y ambición. La carne significa en el hombre todo lo sujeto a tentación. Por eso, la lucha contra la carne no es el desprecio al cuerpo. Nuestra libertad se muestra impotente frente al pecado, es decir, nada puede hacer en contra de las fuerzas del mal que arrastran a toda la humanidad. Torpeza de los compañeros, dificultades del hogar, presencia universal de la pornografía, deseos de gozar en forma egoísta del progreso. La carne se hace cómplice en nosotros de todo esto. En el presente capítulo, Pablo seguirá hablando en nombre del hombre que no conoce a Cristo y que está dividido y esclavizado. El capítulo siguiente tratará de la oposición entre el espíritu y la carne en los que creen en Cristo. Para ellos hay una solución a este conflicto. Ellos viven en la paz. Por eso Pablo termina exclamando: ¿Quién me librará? Gracias a Dios. Ahora pues, se acabó esta condenación. Aquí, condenación significa la situación sin salida del pecador dividido entre su conciencia y sus malos hábitos. En cambio, para el que cree en Cristo, esta situación se acabó. Dios entonces envió a su propio Hijo. Nunca las limosnas reemplazarán el sueldo que uno gana con su trabajo. Por más que demos al que sufre postergación y injusticia, no se hará hombre responsable si no enfrenta personalmente su problema. Lo mismo pasa con la salvación de la humanidad. No es Dios que tiene lástima de los pecadores y dice: «Pobrecitos, tan irresponsables, pero les voy a dar ropita blanca y olvidaré sus pecados para que parezcan santos y se sienten a mi lado». Dios quiere no olvidar la realidad, sino crear nuevamente la raza humana. Y uno de ellos debe vencer en sí mismo el pecado, o sea, el poder de muerte que mantiene a la humanidad paralizada y dividida. Lo puso de alguna manera en esa condición camal y pecadora. Pablo dice, de alguna manera, pues si bien Jesús lleva sobre sí el pecado de los demás, Él no pecó. A raíz del sacrificio de Cristo, el poder de su Espíritu llevaría a los creyentes a que también ellos reporten la victoria sobre estas fuerzas de muerte, que son la violencia, el miedo y la mentira. Con el amor y el perdón, Dios ha construido un mundo nuevo en el que no hay rencor, ni deseos de venganza, ni remordimientos escondidos en nuestra conciencia. Estamos en paz con Él. Estamos en paz unos con otros.
Todos aquellos a los que conduce el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los beneficios que recibimos por la fe, todas las gracias que Dios nos concede, son los aspectos diversos de una sola gracia. Dios nos ha adoptado por hijos suyos y nos comunica su Espíritu. El Espíritu de Dios es el que lo une a su Hijo. Por eso el Espíritu actúa en toda criatura que Dios hizo por medio de su Hijo. Habita en forma especial en todos aquellos que fueron hechos hijos adoptivos de Dios. La vida mortal de Cristo preparó la comunicación del Espíritu a todos aquellos que debían ser adoptados, y luego divinizados, o sea, transformados en Dios. Por eso Pablo recordó primero la obra salvadora de Cristo. Ahora, en este capítulo, nos habla del Espíritu. Los que son conducidos por el Espíritu. En la cultura bíblica, el Espíritu designa siempre algo que es a la vez de nosotros y de Dios. El hombre es carne y sangre, tiene corazón, alma, mente, pero el Espíritu es algo de Dios en él. Por eso, en este párrafo, a veces parecería mejor decir el Espíritu, hablando de nuestro espíritu visitado por Dios, y otras veces el Espíritu, o sea, la tercera persona divina, mediante la cual Dios se da a nosotros. No recibimos un espíritu de esclavos. El Espíritu transforma nuestra manera de ser y comportarnos frente a Dios. Ahora lo reconocemos como a Padre. De ahí se sigue esta adhesión alegre y sin temor a todo lo que desea de nosotros. Podemos decir el Padre nuestro, tal como Cristo nos lo enseñó. Los que se guían por el Espíritu van a lo espiritual, y empiezan entonces a desear libremente una nueva forma de vivir a imitación de Cristo. Los deseos del Espíritu animan nuestra vida y lo sentimos como un llamado interior, una seguridad, una alegría. Al consentir en los deseos del Espíritu, nos sentimos verdaderamente libres. Esta vida, sin embargo, es exigente. Cada día hay que dejarse llevar un poco más adelante, matando las obras de la carne, es decir, lo que paraliza, lo que frena, la inclinación a los vicios. Acabar con las obras de la carne se expresa con la palabra mortificación. El mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El que vive en el Espíritu vive en la luz. Al paso que nos mantenemos firmes en la enseñanza de Cristo y participamos en la vida de la Iglesia, el Espíritu nos da interiormente el conocimiento y el gusto por las cosas de Dios. El Espíritu nos guía y nos inspira la manera de agradar a Dios. Sigue la descripción de vivir en el Espíritu. El creyente que mira a su alrededor se da cuenta de que no solamente sus hermanos, sino todo el mundo está en marcha hacia una transformación. La gloria que ha de manifestarse en nosotros. Aunque ya tengamos el Espíritu en la parte espiritual de nuestro ser, esperamos sin embargo la transformación del hombre entero. Ahora, aunque tenemos la paz de Cristo, los sufrimientos y las tentaciones nos impiden gozar de la gloria y ser plenamente libres. Con la transformación del ser entero, Pablo dice del cuerpo, alcanzaremos la gloriosa libertad de los hijos de Dios. El hombre no se puede considerar aparte del universo del que es integrante. ¿Hay en otros planetas seres dotados de razón como nosotros, o otras humanidades? La Biblia no lo dice. Solamente afirma que toda la creación está llevada por el mismo misterio de muerte y resurrección que marca nuestro destino, y que Cristo vino a descubrirnos. Toda la creación espera ansiosamente. Al crear al hombre, Dios le mandó que sometiera la creación. El hombre pecador dominó el mundo, pero su pecado vino a contaminar todo lo que hacía. La misma Biblia nota que el progreso de la sociedad se hizo a veces a través de la explotación y de la esclavitud. Los descubrimientos de la ciencia han servido también para matar a millones de hombres en las guerras mundiales. Ahora bien, Pablo nos dice que el universo contaminado por el pecado será transformado y espiritualizado cuando lleguemos a la resurrección. El universo gime y sufre dolores de parto. En realidad, lo que aparece en el mundo no es un progreso armonioso,
ni se vislumbra la sociedad universal de la paz. Más bien, saltan a la vista contradicciones, tirantees y violencia. Es que el mundo terrenal no es la casa definitiva de los hijos de Dios. Es, al contrario, tiempo de sufrimiento, de lucha, de fe oscura, que preparan lo que esperamos de Dios, el día que Dios nos adopte y libere nuestro cuerpo. No sabemos pedir de la manera que se debe. Muchas veces pensamos que solo estamos orando cuando decimos palabras y pedimos cosas. Pablo demuestra que lo importante no son las palabras, sino el anhelo profundo del Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu ruega por nosotros. Es buena la oración cuando presentamos nuestras inquietudes a Dios con las palabras que nos inspira el Espíritu. Y mejor aún cuando el Espíritu nos invita a permanecer en una actitud silenciosa, en la que Dios nos comunica su paz. En las páginas anteriores, Pablo ha descrito la actuación de Dios en nosotros por medio de su Espíritu. Pero en realidad, la providencia del Padre abarca todos los acontecimientos de nuestra vida. Nada sucede en el mundo, en nuestra familia o en nuestra vida por pura casualidad, o porque estaba escrito que así tenía que ser. A los que conoció de antemano. Qué insistencia la de Pablo para recalcar esta atención personal del Padre para con cada uno de nosotros. Los que eligió de antemano. Desde el principio del mundo, Dios nos ha conocido en Cristo. ¿Qué diferencia con los padres que no conocen a sus hijos antes de que hayan llegado a la vida? Él nos ha conocido en el momento en que decidía crearnos. La llama, sea cual sea la manera como hemos encontrado a Cristo, es un llamado personal de Dios que nos ha dado la oportunidad para creer. Los hace justos, es decir, que nos ha comunicado todo lo bueno que hay en nosotros, todo lo que le agrada. A los que eligió de antemano. Al leer esto, algunos han pensado que no somos realmente libres y que son salvados automáticamente los que Dios ha elegido. En realidad, no se dice aquí que unos son elegidos para el cielo y otros no. Pablo dice que son elegidos para conocer a Cristo, lo que no es la misma cosa. El reino de Dios se extiende más allá de la iglesia. A la mayoría de los hombres que no conocen el Evangelio, Dios sabe cómo conducirlos y salvarlos, pues el sacrificio de Cristo salva a toda la humanidad. Pero Pablo nos dirige aquí a creyentes y les recuerda que creer en Cristo es una gracia inmensa, que no se desalienten. ¿Quién estará contra nosotros? Pablo piensa en toda la maldad que nos rodea y que tan a menudo nos arrastra. Piensa en el día de juicio, en que el acusador, el espíritu del mal, podría echarnos en cara las faltas que nos hizo cometer. Piensa en los remordimientos que a veces nos asaltan. Nada de esto será más fuerte que el amor y el perdón de Cristo. El creyente no se atemorice ante sus repetidas faltas, ni dude del amor de Dios, sino trate de vivir con rectitud.